Muy buenas noches, mi nombre es Elkin González, soy estudiante de la Juan de Castellanos y pues hoy vamos a presentar el tema de medidas cautelares propuesta por la profesora Elizabeth Quintero Castellanos, profesora de la materia que vemos en familia. Eh, Vamos a tocar los temas desde el desarrollo de las medidas cautelares en diferentes derechos comparados y también vamos a tocar en materia, digamos, de nacimiento en la jurisdicción colombiana, desde cuándo son los antecedentes de las primeras medidas cautelares hasta llegar a definir cuáles son las características, qué clases de medidas cautelares y ya en definitiva mirar cómo se adecúan en nuestro Código General del Proceso, que fue creado en el 2012. Pues sin más ni más démosle arranque a esta exposición. Digamos que las medidas cautelares etimológicamente pues son construidas bajo el formato de que son un equivalente de conjuntos de precauciones, medidas tomadas para proteger un riesgo. Asimismo podemos decir que en el campo jurídico es la parte donde el legislador ha dictado para que la parte vencedora pues tenga todo su derecho a reclamar, ¿no? Miramos también que los principios o los inicios que podemos datar es en el derecho romano, donde podemos ver la primera figura, que es la primera escape, donde la persona que tenía pues la deuda y no se le hace imposible pagar, queda prácticamente en las manos de la acreedora hasta que se sanara la deuda. Pues también tenemos experiencias de lo que es el derecho español, con las 7 partidas sancionatorias, y asimismo pues sin dejar de entablar que este fue el derecho que se vino a dar acá en Colombia a través de en la colonia, a través de la Gran Colombia, entrando por Venezuela. Y también podemos llegar a determinar que la experiencia del derecho italiano nos da dos famosos términos, los cuales el pecun in mora, el famoso boni jurio, los cuales vamos a definir más adelante. Asimismo tenemos la experiencia de lo que son las medidas cautelares en el derecho francés a través del Código Napoleónico, a través de su Revolución Francesa, donde pues se dictamina que tiene que ser necesariamente el juez, y también decir que aquí nacen las medidas cautelares ya de lo que tiene que ver con la protección de los derechos personales. Y pues sin más ni más miramos qué pasa en Latinoamérica con Chile, con Ecuador y con México, que son los países como que más han tenido jurisprudencia en lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Y pues ahora veamos cuáles son las características. Las características de las medidas cautelares se dan en 3 preceptos: el famus boni jurius, pecuniam in mora y la contracautela. Veamos que el famus boni jurius es la facultad discrecional que tiene el juez, y acá es muy importante determinar que son las medidas cautelares innominadas, que son la subjetividad del juez, que él puede tomar durante el proceso para dictar una medida cautelar. Está el periculum in mora, que se da en caso de que se le solicita la parte eh, aduciendo, viendo que es para prevenir un posible fraude y se solicita la medida cautelar. También está la contracautela. La contracautela es el amparo del demandado en la eventualidad de que la pretensión principal sea declarada infundada. Esto nos indica pues esencialmente que pues también existe el caso que el demandante pues tenga mala fe, ¿no? Vamos a mirar las clases de medidas cautelares. Las medidas cautelares se dividen en varias. Tenemos la primera, que son las medidas cautelares nominadas o típicas, que son las que ya están en el código y son las que nosotros podemos llegar a observar, como se ven en el secuestro, en la inscripción de la demanda y pues el embargo, ¿no? Y tenemos las medidas cautelares nominadas y nominadas, perdón, no atípicas, que son las que no se piden o no se obran dentro del proceso y que el juez las puede decretar como parte de él, ¿no? Las medidas cautelares conservativas, que son aquellas que se dictan para conservar, digamos, algo de la litis, para proteger la litis, ¿no? Y las medidas cautelares innovativas, estas cautelas provocan una modificación en independencia de hasta que se falle, hasta que tenga la decisión final. Eh, Vamos a ver los antecedentes constitucionales de lo que tiene que ver con las medidas cautelares en Colombia. Tenemos la primera antecedente de 1887, Código Judicial, en la ley, la ley 105 de 1981 sobre la organización judicial y el procedimiento civil, la ley 42 de 1986, donde se inyecta en el bloque de constitucionalidad para proteger las medidas cautelares a través del Pacto de Montevideo.
y también pues también cuando nace el Código de Procedimiento Civil, eh, el decreto 2591 de 1991, donde nace la acción de tutela como protección de los derechos fundamentales, y también se le da la facultad al juez para que decrete medidas cautelares en cualquier evento con la finalidad de proteger los derechos fundamentales. Tenemos la sentencia 379, donde se dicta el procedimiento judicial de la autonomía legislativa, señalamiento y la estructura de las medidas cautelares, competencia sobre la correspondencia, extensión y la limitación de las medidas cautelares. Y también tenemos que empezar a ver que también existen medidas cautelares que son personales, que le invocan a la propia persona. Y pues estas medidas, las medidas personales son aquellas que recaen sobre la persona, las medidas cautelares patrimoniales recaen sobre el patrimonio, y las medidas cautelares sobre actos jurídicos son aquellas cautelares que apuntan a determinar la manifestación de la voluntad con el fin de resaltar los efectos jurídicos. Pues sin más ni más, veamos desde dónde parten y cuál es la actualidad de las medidas cautelares. Nacen en la ley 1564 de 2012 con el Código General del Proceso, y pues la variación de esto pues son las medidas cautelares nominadas e innominadas, ¿no? Y las innominadas son aquellas que le dan la facultad al juez para decretarlas dentro de cualquier proceso. Esto pues se daba pues porque pues anteriormente no había la ausencia de las facultades otorgadas a los jueces era muy mínima, y pues digamos que la garantía procesal no se estaba bien dada. Entonces vamos a ver ya directamente lo que tiene que ver con el Código General del Proceso, donde vamos a definir tres tipos de medidas cautelares: en procesos ejecutivos, procesos declarativos y procesos de divorcio y de familia, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es el artículo 599, donde se decreta el proceso ejecutivo, el cual nos señala que los procesos ejecutivos contemplados son medidas cautelares en el embargo o secuestro. El juez deberá tener una proporción a la hora de medir las cuantías razonables respecto al litigio, ya que no puede excederse de una cantidad considerable el bien que está embargando respecto al monto reclamado. Entonces pues esto es en lo que tiene que ver con procesos ejecutivos. Asimismo, vamos a ver en los procesos declarativos que se aplicará las siguientes reglas: práctica, modificación, institución o revocatoria, y pues estas se dan desde la presentación de la demanda a petición de los demandantes. El juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares. Sobre bienes sujetos al registro del secuestro, si la sentencia primera es desfavorable al demandante, cuando el proceso se persigue el pago de perjuicios provenientes de la responsabilidad civil extracontractual, el juez pues tendrá la razón y la protección del derecho objeto del litigio de impedir las consecuencias derivadas de la misma para prevenir posibles daños de las personas que están otorgando la litis. Asimismo, decir que los procesos declarativos se tiene que el juez se pide o se estima una cuantía que esta es del 20% del valor de las prestaciones estimadas en los procesos declarativos. También en el artículo 598 del Código General de Procesos vamos a ver lo que se da en los procesos de nulidad de matrimonio, divorcio, cesación de efectos civiles, matrimonio religioso, separación de cuerpos, liquidación de sociedades conyugales. Y estas se dividen en 6 puntos para poder decretar las medidas cautelares en estos procesos de nulidad de matrimonio. Y entonces se dice que cualquiera de las partes puede pedir el embargo y el secuestro de los bienes. El embargo y el secuestro de los bienes se podrán pedir dentro del proceso sin llegar a modificarlo. También dice que las anteriores medidas se mantendrán hasta la ejecutoria del juez, y será definida por cualquiera de los cónyuges. Y ya más adentrados en lo que tiene que ver con el proceso de divorcio, también se existen unas medidas cautelares en la protección de los menores de edad, ya que esto es como protección a la familia. Entonces dice que el juez autorizó la residencia de cada uno de los cónyuges, y también a dejar los hijos al cuidado de uno de los cónyuges, y si digamos que el problema ya es muy grave, pues se lo dará a un tercero. También el juez tendrá que señalar la cantidad con la que el cónyuge va a contribuir en la cuota alimentaria, y se dice que el juez puede declarar a petición de parte el embargo y secuestro de los bienes sociales con tal de proteger, digamos, lo que tiene que ver en la protección de los alimentos. Esto es con el fin de garantizar el pago de los alimentos, y el juez podrá decretar cualquier otra medida necesaria que él crea que se puede llegar a dar, que puede llegar a decretar en caso de la protección de los niños.
Y también el juez estima que en caso de que la persona no quiera responder y quiera salir del país, hace una restricción a inmigración para que estos pues lo retengan y él no pueda ausentarse del país y este respaldo y cumplimiento de la obligación cuando intente incumplir la obligación hasta por 2 años. Eso es en el 598. Y como pudimos ver, pues estas eran un avance de las medidas cautelares, una pequeña introducción, pues es un tema largo y pues llegamos o podemos llegar a concluir en términos generales que las medidas cautelares se da a quien las solicite y la medida cautelar se debe acreditar principalmente en dos cosas: es que exista un riesgo y, y que existe una legitimidad del interés para solicitar la medida. O sea, eso lo tiene que evaluar el juez, pues porque como les dije, las medidas cautelares no es que se puedan pedir así como así. Y también, como les comenté, se tiene que acreditar o del juez o de la parte que existe una amenaza o la vulneración. Y ya lo podemos ver que es en procesos de familia, en verbales, y así como también en ejecutivos. Pues esta es nuestra explicación de lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Espero podernos ver en una próxima oportunidad. Hasta luego, amigos.